Buenos días a todos, vamos a iniciar la charla de tuberculosis. Buenos días. Bueno, pues nosotros vamos a hablar acerca de la etiología, epidemiología, fisiopatología, clasificación, manifestaciones clínicas, examen físico, diagnóstico y tratamiento psicológico. Para iniciar, pues la tuberculosis es la etiología, es la Mycobacterium tuberculosis, también puede ser relacionada con otros Mycobacterium como lo es la Mycobacterium bovis, la Microti, la Caneti y la africana. En cuanto pues a los factores de riesgo, encontramos que principalmente es el VIH, también puede ser por inmunocomprometidos, como lo es las embarazadas y el puerperio, inmunosupresiones también como es el inhibidor del interferón alfa, y también los glucocorticoides, sustancias psicoactivas, desnutrición, comorbilidades como es las enfermedades renales y también en la diabetes mellitus. También se presenta más en hombres y tiene que ver también con el bajo estatus socioeconómico. Pues la tuberculosis es un problema de salud pública debido a que en los países pobres, como lo es Colombia, no hay un buen recurso para el diagnóstico, tratamiento y control, y esto genera resistencia. Siguiente, por favor. En cuanto a la epidemiología, pues vemos esta tabla que es sacada del Ministerio de Salud, en la cual podemos ver que en el 2018 se presentó más tuberculosis en el Amazonas, en la Guajira y el norte de Santander, y en el 2019 empezará la Guajira y el Amazonas. En cuanto pues a la incidencia de los casos, miramos que hubo más casos en el 2019 que en el 2018. Miremos un incremento entre el 2008 al 2019, como podemos ver en la gráfica que está aquí. Podemos también encontrar que el número de casos, hubo más casos de la coinfección de tuberculosis y VIH en el 12% en el 2018 que en el 2019, y la tasa pues de mortalidad fue más en el 2019 que en el 2018. Asimismo, pues la tasa de incidencia. Siguiente, por favor. En esta tabla pues encontramos aquí lo que se estimó que los casos de incidencia de número de casos por 100.000 habitantes fue aumentando hasta el 2020, que en el 2020 fue disminuyendo y se esperaba que iba a aumentar. Pero pues eso. Explíqueles a ellos que la gráfica de arriba es la estimada, o sea, la que calculan por una fórmula, son unos expertos, lo hacen en todas partes del mundo, Latinoamérica, la OPS y Colombia. Sí, esas tasas las hace generalmente la OPS y la OMS. ¿Para qué? Para que mirar si en realidad qué está pasando, ¿no? Entonces es como lo que se calcula o se prevé, y eso lo hace no necesariamente el país, sino otros órganos por otras razones, ¿no? Porque hay sistemas de salud que no son muy buenos y muy operantes. Arriba en naranja, la estimada o esperada, y abajo en azul, ¿sí? La real, o sea, la que sucedió. La siguiente. Y eso pues sucedió más que todo por el COVID, porque pues cuando hubo la pandemia se priorizó más que todo pues el COVID que las demás enfermedades pulmonares o pues infección pulmonar como es la tuberculosis. En el 2020 pues según el Ministerio de Salud, 1,5 millones murieron de tuberculosis. De esos 1,5.214.000 eran pacientes con VIH y 132 eran casos pues de tuberculosis tipo resistentes a rifampicina y pues 25.000 eran extremadamente resistentes. El 80% de esos 214.000
se dio más que todo en Brasil, en México, Colombia, Haití, Perú, República Dominicana y Venezuela. En Colombia, pues en el año 2020, en 11.390 tuvieron tuberculosis. De esos 11.390, 65% eran hombres, el 12,5% tenían más de 15 años y menos de 15 años, y el 12,8% tenían coinfección. Siguiente, por favor. Este mapa nos muestra cómo fue la tuberculosis, la carga en Colombia en el año 2020. Vemos que hubo más tuberculosis en lo que es el Meta, el Valle, Antioquia, Santander y Norte de Santander, que está. Siguiente, por favor. Miramos que hubo mayor proporción de casos de tuberculosis extrapulmonar en Bogotá en el 34%, en el Baucés en el 22%, en Cartagena y Casanare en el 20.2% cada una, y en Antioquia en el 19.5%. En Cúcuta se vio más tuberculosis pulmonar en un 98,4% y extrapulmonar en un 2,7%. Esta tabla me gusta mucho, esta es tomada del Instituto Nacional de Salud, en la cual pues muestra los casos del 2015 al 2021. Miramos aquí la disminución de la incidencia, pues la tasa pues, de los casos por 100.000 habitantes en el 2020, que en comparación con el 2015 hasta el 2019, que fue creciendo, que fue incrementándose los casos. Y aquí en el 2021 ya fue aumentando los casos aquí, por ejemplo, en la forma extrapulmonar en un 4.16 tasa pues, por 100.000 habitantes, y aquí en la tasa pues, tuberculosis pulmonar en un 21.79 la tasa de incidencia por 100.000 habitantes. En cuanto pues el IDS sacó este boletín pues en Norte de Santander sobre pues aquí es una clasificación según la historia del tratamiento, y eso se clasifica en nuevo y en previamente tratado. En nuevo encontramos en un 89.4% y previamente tratado en un 10,5%. En comparación pues con el siguiente, que es el 2021, pásala por favor, que es un 93.6%, y el previamente tratado en un 6,4%. Y en cuanto a los inmigrantes, vemos que en el 2021 hubo un mayor número de casos de inmigrantes y también de personas privadas de la libertad. Lo puedes volver un tema hacia atrás. Y esta pues también es una tabla que muestra pues también lo que pues había mencionado anteriormente, el aumento de casos. Aquí está el número de casos. Y siguiente, por favor. Siguiente. Bueno. Toque lo de los migrantes, miren lo de los migrantes. ¿Qué pasa con los migrantes? ¿Hay algo desde el 2018 en Colombia? Una pregunta para ustedes. Ustedes tuvieron la estadística del 18, del 19 y del 20, ¿cierto? Porque la del 21 sale en el 22 y siempre se demora la consolidación y a veces no lo hacen público. A veces, antes algunos que hacían el seminario iban por voluntad, o yo los mandaba al instituto a que allá si les querían dar las últimas análisis y datos y las cohortes. ¿Qué pasó? ¿Qué saben al respecto ustedes? ¿Está igual? ¿Está normal? ¿Se quitó? ¿Qué pasó? Pregunta para ustedes. Aumentó. Coméntenos. ¿Qué saben? Aumentó, ¿no? ¿Creen que aumentó? Aumentó todo por la migración de parte de Venezuela. Ese es un fenómeno muy importante. Desde el 2018 en Colombia, uno de los grupos que probablemente ha aumentado son los migrantes, por muchas razones. Porque desde que arrancan ya traían la tuberculosis que habían dejado, habían abandonado, o por sus condiciones no han hecho el diagnóstico. Y como llegan a formar parte de los muchos, no todos, digamos el 60 es una estadística, no la conozco bien, ahora le dicen población flotante, ¿no? ¿Quién fue la que me dijo el otro día que estaba muy bien? Levante la mano. Pero bien, la profesora ahora ya no me llama migrante y me llama población flotante, ¿sí?
A ellos hay que, para cuando los traten, ellos son terribles, ¿sabes? Porque muchos vienen de un cinturón de miseria de Venezuela y aquí no llega a los que tenemos aquí en Cúcuta. Es el barrio de Petare. Aquí hay una venezolana, creo que hay una ciudadana de San Cristóbal. Y de pronto viajó, ¿cierto? Entonces, Petare es un cinturón, como decir en Bogotá, Ciudad Bolívar, el Codito, los Laches, ¿sí me explico? Entonces, esa es la gente que nos toca aquí en Cúcuta por X o Y. No todos son como se comportan, como actúan, pero eso. Entonces, ¿qué pasa? Esa gente viene con condiciones nutricionales muy pésimas y muy malas. En 2018-2019 la población de esta gente ha aumentado y se viene registrando, y aparte de eso van a otros países, no se reintegran a esos países como son, buscan Chile, Perú mucho, Bolivia, ¿sí? Y si no, vuelven y hacen el retorno y mejor dicho, algunos pueden estar contaminando, diseminando la enfermedad a todos los países. Es un problema y siempre que vean, toda la mayoría, miren, no estoy diciendo mentira, el 90% de los pacientes que me toca a mí valorar por neumología por A o E de la población flotante están con desnutrición crónica aguda o agudizada. Sí, o sea, la más base, ¿sí me explico? Sí, doctor. Entonces ha aumentado. Casi ver un venezolano, exceptuando esos que están que vienen de Europa o Estados Unidos, que llegan todos gordotes, uno inmediatamente, si tiene síntomas respiratorios, hay que pensar en esta entidad. ¿Entendimos? Y los van a ver. Ya, adelante. Sí. Bueno, pues en cuanto al sexo, pues en los hombres se vio más casos que en las mujeres, en un 377, y en cuanto pues a la edad, podemos ver aquí que se vio más en pacientes con 65 años o más y siguiéndole con de 25 a 29. Una presentación bimodal en ese diagrama de barra, ¿no? Hablemos así, apropiadamente en la gráfica, en el diagrama o gráfica o pictograma de barras, cualquiera de las cosas, vemos una distribución bimodal, ¿sí me explico? Acá al norte de Santander, entre la gente joven, ¿sí me explico? Y la gente de edad, son los picos correctos, ¿sí? Sí. Bueno, pues aquí miramos que se ve más tuberculosis extrapulmonar, se ve más la tuberculosis pleural, luego siguiéndole pues la meningia, la ganglionar, la osteoarticular, la intestinal y pues demás. ¿Cierto? En cuanto pues al norte de Santander, miramos que se vieron más casos en el Tarra, en Sardinata, en Cúcuta, en el Zulia, Villacaro y Tibú. Buenos días. Ahora yo les voy a hablar de la fisiopatología de la tuberculosis. Primero les voy a señalar esta molécula, que es el dicloroaviromanano, que es fundamental para la patogénesis de la bacteria. Entonces, como ya saben, la tuberculosis va a entrar por las vías respiratorias y va a llegar hasta el alveolo. En el alveolo la Mycobacterium se va a encontrar con el macrófago y aquí el macrófago va a proceder a fagocitarlo. Sin embargo, gracias a esta molécula que es el dicloroaviromanano, ella va a reducir la cantidad de fosfatidilfosfato, el cual es fundamental para la formación del fagolisosoma. Con el fagolisosoma es con lo que el macrófago puede eliminar esta bacteria. Al no poder eliminarla con el fagolisosoma, entonces la bacteria va a empezar a replicarse dentro del macrófago y va a replicarse tanto y va a aumentar tanto en número que puede llegar incluso a romperlo, y es aquí donde ella se va a diseminar. Ante esta situación, el macrófago lo que va a hacer es presentarle el antígeno al linfocito T. Aquí el linfocito T va a sintetizar el interferón gamma, que es un activador del macrófago, y con esto el macrófago ya va a poder destruir la bacteria. Sin embargo, como lo
mencioné anteriormente, la bacteria ya se ha reproducido en una gran cantidad, entonces el macrófago no va a dar abasto para eliminarla y va a tener que empezar a reclutar otras células inmunitarias, es el linfocito T, el neutrófilo y las células endoteliales. Entonces lo que ellas van a hacer, lo que estas células van a hacer es rodear a la bacteria. Estamos viendo acá y como lo estamos viendo acá en la histología. Ellos rodean a la bacteria y el linfocito T va a empezar a secretar el factor de necrosis tumoral, que es este amarillo, y ese factor de necrosis tumoral es lo que va a terminar matando a la bacteria. Sin embargo, no va a herir solo la bacteria, va a herir también al pulmón y va a terminar produciendo esto que es una necrosis seosa, que es el símbolo característico de la tuberculosis y que lo podemos mirar en la radiografía actual. Y ahora vamos a clasificar a la tuberculosis. Está la tuberculosis latente, que es cuando nuestro sistema inmune logra contener esta infección. La tuberculosis progresiva es cuando el sistema inmune no logra contenerla y ella se va a diseminar por vía hematógena. Y la tuberculosis secundaria es cuando por un estado de inmunosupresión la bacteria se reactiva o por una infección de nuevo. Ahora vamos a hablar de la tuberculosis pulmonar, que es la más común. Ella se puede autorresolver y o puede dar los siguientes síntomas, que es tos, o tos con sangre, dolor pleurítico, linfadenopatías o conjuntivitis o el tema que están viendo acá. Y ya vamos a hablar de la tuberculosis secundaria, que es cuando esta se va a localizar en los segmentos superiores del pulmón y puede pasar de pequeñas cavitaciones a grandes lesiones que se van a diseminar por vía broncogénica. Vamos a hablar de la tuberculosis extrapulmonar. Puede afectar varias partes del cuerpo, como lo son los ganglios, la pleura, las articulaciones, la piel, el sistema gastrointestinal, el sistema nervioso, las vías aéreas superiores y el pericardio. Esto lo vamos a ver es en pacientes con VIH. Por ejemplo, la tuberculosis en el pericardio, el 85% de estos casos se encuentran en pacientes VIH. La siguiente, por favor. De la tuberculosis ganglionar, se da por una diseminación por vía hematógena. Este es un artículo del 2018, entonces por eso los datos pueden diferir con los anteriores. El artículo lo decía que es la más frecuente. Se va a dar... Pero doctor, es que ustedes tienen que entender y hay que saber leer. Y disculpen que no se sientan ofendidos, pero es que todos leemos y aprendimos a leer a temprana edad. Una cosa es leer, otra cosa es entender y otra cosa es analizar y tener una lectura crítica de todo lo que leemos en la vida. ¿Sí me explico? El doctor leyó bien, expresó bien, pero tradujo literalmente, que es lo que nos pasa cuando nosotros leemos, y por eso es que ustedes están en formación y quedan muchas dudas, hay que asesorarse en que el artículo que presentan es un artículo de tuberculosis, un reto clínico, y es en Universitas Médica, que es de los Javerianos, la revista de la Universidad Javeriana de la Facultad de Medicina. Miren la población. La mayoría de la población es de la que va al Hospital San Ignacio, que es un centro de referencia hospitalario, pero esa hoy no tomó la referencia de Bogotá, ni de los puestos de salud, correcto, que hay en Bogotá, ni en la zona metropolitana de Bogotá, donde muy probablemente esta forma, que es la extrapulmonar, y otras formas, ¿sí? Y otras formas se vean más, ¿entendimos? Porque el tipo de población analizado es diferente, ¿entendimos? Ojo con eso, como dice el doctor Lizarazo, se me está prendiendo el ojo con eso de tanto oírlo aquí y acompañarlo como siempre. El ojo, ¿qué es la diferencia? Es un término acuñado por el irrespetable. Entonces, ¿qué pasa? Hay que analizar el tipo de población, pero ya vieron la de Colombia, eso no discrepa con Colombia, eso no es que hayan hecho un hallazgo y haya controversia, ¿sí? En Colombia, en norte de Santander, vemos más la forma pulmonar y menos comúnmente un 30 o algo así
la extrapulmonar y sobre el tiempo se ha mantenido exacta, no se ha podido abatir por más del tiempo, se ha abatido abatir es bajar, ¿no? Se ha yugulado, controlar la extrapulmonar, si lo explico, pero las otras formas es difícil. Entonces, no lo tome a mal, es una corrección constructiva, ¿sí? Entonces leemos, pero no nos damos cuenta y no analizamos críticamente qué leemos. Por eso es todo este ejercicio que hemos hecho, y al principio, cuando les pasamos lo que le pasamos, dicen, pero este hombre ¿qué hace aquí? A traernos esas pendejadas. Y lo mismo de ética para novatos, comportarse bien, ser correcto, ¿sí me explico? Como persona y como profesional, porque eso depende su éxito, su tragedia o sus problemas en la vida. Compórtense como quieran, ¿sí me explico? Nadie les va a decir si se quieren parar en la cabeza. Si ustedes quieren salir de aquí y bajar al primer piso en este momento, parada en las manos, ¿quién le dice que no? Con los pies arriba. No es lo común, no es lo correcto, no es lo deseado, y se puede lesionar, ¿no? También. Entonces, ese es su problema. El problema para usted es cómo se comporta y influye a los demás. Entonces, ¿entendimos esa parte? No compite con lo otro, porque es un ámbito universitario y donde mucha de esa población, o algunos de esos, no digamos mucho, porque a veces también cometemos error hablar, algunos tenían VIH asociado. ¿Entendimos? Sí. Entonces, esta tuberculosis tiene 5 estadios. El primero es la hiperplasia, que vamos a ver unos ganglios grandes que van a estar, que se pueden mover y su consistencia es dura. El segundo es la periadenitis, que la consistencia del ganglio es cauchosa y ya se deja de mover. El tercero es el absceso formación, que es cuando se deja de sentir ese ganglio, no va a doler. El cuarto es el absceso ya totalmente formado, que es cuando él va a empezar a tomarse un tono como púrpura, como rojo. Signos inflamatorios. Y el quinto ya es la fístula. Y bueno, los lugares más comunes en los que va a aparecer va a ser en la región cervical, ya sea en su porción anterior o posterior, en la región submandibular y en la región supraclavicular. Y algo importante es que es unilateral, solo va a aparecer en un solo lado. Lo otro es que ellos pueden llegar a comprimir estructuras como el esófago y el nervio laríngeo recurrente y nos van a dar sintomatologías como es la disfagia y la disfonía. Y tenemos varios métodos diagnósticos para ellas, sin embargo, lo que más nos va a servir es la biopsia y la PCR, son las que tienen mayor especificidad. Ahora, en cuanto a la tuberculosis pleural, es de presentación aguda. La mayoría de los pacientes en 15 días se les va a resolver esta enfermedad y hay otros en los que se les va a resolver en una semana. Los síntomas de ella van a ser derrame pleural unilateral, dolor torácico, tos no productiva, fiebre y síntomas constitucionales, como lo van a ser escalofríos, sudoración nocturna y pérdida de peso. Y este exudado que vamos a encontrar acá en este derrame va a ser un exudado que tiene muy poquita glucosa, tiene un pH ácido y es rico en proteínas. Y también es rico en polimorfonucleares, por lo cual puede llegar a confundirse con el exudado que se produce en la neumonía. Y epiema tuberculoso es cuando este exudado se va a regar por toda la capa pleural, como lo estamos viendo acá. Él se va a regar. Aquí la imagen dice que compromete la quinta y la sexta costilla. Y para el diagnóstico lo que más nos va a servir es el cultivo, que es el que tiene mayor especificidad, y también cuantificar la adenosina desaminasa en él. La tuberculosis osteoarticular se va a presentar principalmente en las vértebras. Ella empieza por el cuerpo anterior de ellas y luego se va diseminando, puede llegar a comprometer el disco intervertebral. También puede afectar otras articulaciones como es la cadera, la rodilla y los hombros, pero principalmente es las vértebras lo que ella afecta. Puede llegar a complicarse tanto que comprime el canal medular y necesita una cirugía para poder descomprimirlo. Y acá estamos viendo cómo se diagnostica. Esta es la tuberculosis. ¿Cómo la bautizaron? ¿Sí? ¿Cómo la bautizaron? ¿Cómo se llama? Lo pueden ver por la eponimia. Ustedes saben qué es eponimia, Sí. ¿no? En la medicina hay muchas enfermedades anticomunes.
muchas enfermedades que las llaman por quien las describió la primera vez. Sí, por ejemplo, esta enfermedad la hubieran puesto el mal de Koch, ¿sí me explico? Y entonces, mal de Koch, ¿cómo le dicen eponimia a ese tipo de lesión? Mal de Pot. El mal de Pot, sí, con doble T. O espondilitis. Sí, sí, exacto. La gastrointestinal y la peritoneal, aquí es por una diseminación por vía hematógena, puede afectar cualquier parte del tubo digestivo, sin embargo va a afectar principalmente la región iliocecal. Los síntomas no nos dicen mucho porque lo que va a generar es un dolor abdominal muy fuerte por el engrosamiento de las asas, y ella va a ser causada por la Mycobacterium bovis más frecuentemente. Puede ser también porque la persona se traga el esputo o porque consume carne contaminada con esta bacteria. Más que carne, leche. La leche, discúlpeme que te interrumpa, hay una costumbre, usted sabe que nosotros en todas las regiones, los mitos populares, ¿no? Entonces la gente dice, es más sana y es mejor tomar leche sacada de la ubre que la leche pasteurizada que tomamos todos. Sí, porque dicen y atribuyen que en los procesos de pasteurización y de producción, todo lo que hacen ahí, entonces la leche ya no es igual. Ya casi no tenemos tuberculosis bovis, eso es por el bovis, porque por decreto el gobierno obliga a restringir la venta de leche para consumo masivo. O sea, yo soy ganadero y entonces yo voy a decir, compro 7 carrotanques y la tengo en el tibú de la tregua que la venda, no lo dejan. ¿Sí me explico? Tienen que pasar esa leche por una pasteurizadora, ¿sí me explico? Y eso para evitar la tuberculosis bovis. Y el ICA vive haciendo retenes, ustedes no sé si se han dado cuenta los que viajan por tierra, porque todos viajan en el avión privado como Maluma, ¿no? Ustedes tienen el jet parqueado en el aeropuerto y llegan a Cartagena, ya después llegan a Pasto y ya vuelven. Pero el cuento de esta historia es que entonces el ICA por tierra hay unos retenes que ahí se ven retenes, una cosita. Ellos paran carros, cosas y van diciendo, ¿lleva leche? No, ¿sí me explico? Le hacen una prueba y todo eso y desafortunadamente la otra, que es la parte que no está bien, no tenían que cogerla, hacerle pruebas y repartirla en un barrio pobre, digo yo, ¿no? Alguien necesitado, ¿no? Pues, bueno, después de las pruebas de que no tienen un proceso. Entonces, y van a las fincas, rastrean los brotes de Mycobacterium bovis, que es digestivo, y a nosotros nos entra por la tomada de esa leche. Yo creo que, empezando porque le hablan, mi abuelo para él, que era una persona más o menos preparada y leída, tenía 3 vacas, muy buenas y muy finas. Y el placer era pararme a las 4 de la mañana, casi 5, a llevarme a acompañarlo y darme unos vasos de eso, ¿no? Como gran regalo, yo lo apreciaba como un regalo. Y aquí yo estoy seguro, si hay de origen campesino, no campesino, sí me explico que hay mucha gente que ha hecho eso, sin tomar leche sin procesamiento. Ese es el problema. Como consejo, eviten de pronto tomar leche sin procesar porque ustedes no saben. Es más, mi abuelo, y les cuento cosas personales que no voy a contar, nos ayudaba mucho mandándonos leche, ¿sí me explico? En cántaros, nos mandaba una cantarada para la semana, ¿sí me explico? Nos ayudaba económicamente. Como mi mejor amigo que hoy en día tiene muchísimo dinero, ¿sí me explico? Y el papá era un ganadero por ahí en el área de Gramalote con mucha finca, ¿no? Y también hacía lo mismo con la mamá de él, ¿no? Le mandaba no solo para el consumo de ellos, sino para que lo vendiera, ¿no? De esa leche que hoy en día no está. Entonces yo, lo que decía esa mamá de mi amigo que antes vendía a ciertos sectores leche que traía de la finca, muy buena, ya no se puede hacer, ¿correcto? Entonces, más que la carne, no es la carne, es la ingesta de leche no procesada y pasteurizada. Siga, por favor. Seguimos con la tuberculosis. Digamos en la gastrointestinal. Sí, señor. Ahora, la peritoneal es ya... Añade que es de difícil diagnóstico, que nadie piensa en eso. Sí, señor. Y hay una forma, la más difícil de ellas, ¿cuál es? No es que le agarren preguntas, ¿cuál es? De esta gastrointestinal. Ahí lo dijo, de esas dos. Ahí la tiene, peritoneal. La peritoneal. Nadie piensa en TB peritoneal. Porque se dan pacientes con VIH. Cuando no, se puede ver también en otros contextos. Sí, claro, la inmunosupresión general hace más que aparezca tuberculosis. Pero puede tener un diabético, por ejemplo.
La tuberculosis ganglionar es un cuadro abdominal bizarro y hay una cosa importante, ascitis. Cuando usted tenga ascitis, piensen en un paciente crónico en TBC peritoneal y semiológicamente que calladito se ve mejor, porque no lo pongo a ver, ahora se queda después de la cosa y le hago un examen, profe, a ver si es que conoce mucho usted. Yo sé que está contribuyendo a la clase, pero déjenlos a ellos, aquí entre todos nos ayudamos. Si me explico, no los ayude de esa manera. Doctor, entonces estábamos hablando de la tesis y semiológicamente, para los dos, ¿no? Y el que esté ahí levanta la mano y no va a participar al auditorio para ser partícipe, que no se duerman. Semiológicamente, ¿qué signo cuando usted hace, al hacer alguna acción semiológica en el abdomen, hace pensar en una TBC peritoneal? ¿Cuál? La acción semiológica. Recuerden que la acción semiológica es mirar, inspeccionar, palpar, percusión, ¿sí? Y auscultación, ¿cierto? Son varios pasos. Bueno, quien sepa, levante la mano. ¿Quién es? Doctora. La doctora. ¿Qué dice? La palpación. La doctora dice la palpación. La doctora. Sí, señor. La doctora que está aquí, doctores, entonces aquí no es por demorarnos porque hay que evacuar más temas, no viene el tema tan decente que uno va a liderar. El cuento de esto es que hay una cosa que se llama percusión. Y usted percute el abdomen y le da la matidez en tablero de ajedrez. Entonces cuando usted coge y percute y cambia de un lado al otro como si usted juega en ajedrez, ¿no? Así como en cuadrículas en un sitio cambia, eso se llama una probable TBC peritoneal y es difícil de diagnosticar. Y si sabe, eso va para cirugía porque todos piensan, ¿no?, que es un problema abdominal y resulta que hay que estudiar el líquido peritoneal y hacer una cosa importante que nadie hace, porque lo veo yo aquí repetidamente, aunque es rara, y es hacerle un ADA, un ADA en el líquido pleural. Entonces, ¿cómo la diagnosticamos? Tiene matidez del tablero de ajedrez. Hay ascitis, ¿qué le hago? Le hago un estudio del líquido, un citoquímico, y le pido ADA en el líquido, y eso cada rato se les pasa a los cirujanos, a los internistas, y llaman a un artista, ¿no? Y adivinen quién es el artista, ¿sí? ¿Correcto? Porque es que el paciente tiene diagnóstico de una serositis de etiología no clara. Claro, tiene serositis porque aquí empezó la tuberculosis, lo demostró tanto y está hinchado de la hipoproteinemia tan terrible que tiene, ¿no? Y ya obviamente antes le han descartado que serositis por lupus y era eso. Entonces una vez le prende uno el bombillo, ¿no? Y dice, uy, esto estudiémoslo correctamente. ¿Entendimos? A ver, es una forma no muy común. Adelante. No, tranquilo, venga. No sea fallo. ¿Ya le acabó la pila? Probablemente. Sí. ¿Perdón? Ya lo dijo el doctor. Ella se va a reactivar por una reactivación. Entonces, como en pacientes con VIH o con enfermedad renal crónica que están en diálisis, genera la ascitis y utilizamos el ADA para diagnosticarlo. Ahí le robé el tema. La tuberculosis en el sistema nervioso central es una meningitis. La meningitis que va a estar acompañada de infartos infecciosos por arteritis, trombosis venosa e hipertensión endocraniana. Y un cuadro clínico va a estar acompañado de cefalea, convulsiones, incluso puede llevar al coma. Para diagnosticarla vamos a utilizar una resonancia magnética, pero este diagnóstico hay que confirmarlo con el líquido cefalorraquídeo. Y también el ADA nos puede dar un indicio de la meningitis tuberculosa cuando él es mayor a 9,5 microlitros. En la vía aérea superior acá se tienden a generar confusiones porque lo que va a pasar es que se van a generar quistes y se van a generar ulceraciones que parecen cáncer, como lo estamos viendo acá. Entonces, esta se diagnostica por vía laparoscópica.
Sin embargo, tiende mucho a confundirse. Una corrección. Sin crítica, tómenlo suave. Laparoscopia. No es laparoscopia. Cuando ustedes oigan laparoscopia el siguiente trimestre la van a oír terriblemente. En el octavo es meter un instrumento en la cavidad abdominal y mirar la cavidad abdominal. Se usa mucho en cirugía, en ginecología, ¿correcto? El doctor, porque no ha sido formado y es un error de expresión y no hay que censurarlo por eso, sino corregirlo como voy a hacer. En la vía aérea superior se tiene dos procedimientos de diagnóstico: nasofibrolaringoscopia, que es una endoscopia de las vías aéreas altas, nasofibrolaringoscopia. Pero como nosotros, como el caso mío que hicimos mucha fibrobroncoscopia, el fibro entra y explora siempre todas las vías aéreas, pasa las cuerdas y va hasta bronquios de cuarta generación, fibrobroncoscopia. Entonces, para claridad tuya y del auditorio, se hace en caso de que se esté sospechando esta enfermedad porque puede afectar la tráquea y endobronquialmente, se hace nasofibrolaringoscopia y fibrobroncoscopia diagnósticas por toma biopsia. ¿Entendimos? Adelante, doctor. Y pues la sintomatología de ella va a ser disfagia, estridor y tos. Esto va a parecer como un tumor. Ahí parecen tumores, miren, y abajo ahí donde está el asterisco, miren, el asterisco en el gráfico a la derecha, ahí están las cuerdas vocales arriba y ustedes ven que ya la mucosa no está lisa, ¿sí? Se ve como un empedrado irregular, ¿no? Eso es característico. La siguiente. La urogenital, esto la vamos a ver es en los hombres, en las mujeres se desestima este tipo de tuberculosis, va a ocurrir por diseminación sanguínea, se disemina y luego va a afectar el riñón principalmente, lo que va a llevar a lesiones glomerulares, prostáticas y corticales. Primero va a presentar un periodo asintomático y luego vamos a ver la sintomatología, que va a ser dolor lumbar, disuria y hematuria, y si compromete las vías urinarias va a causar irritación. Para diagnosticarla vamos a utilizar la PCR. Y también es importante saber que ella genera fibrosis, estenosis y calcificaciones, que puede generar deformidades, y esto lo vamos a diagnosticar con una... Y el cultivo de orina en 24 horas, que no es que sea que si usted las pruebas las hace en el 90% le va a dar, pero si usted está pensando en tuberculosis, digamos, del sistema urogenital, es de rigor hacer una orina de 24 horas, ¿sí lo explico? Con búsqueda de ZN, ¿sí lo explico? Y le puede pedir un cultivo, pero más se recoge la orina de 24 horas. El PCR-RT también puede tener algún valor en ese estudio, pero hay tuberculosis de esta que afecta al riñón. Y ambos métodos anteriores son negativos y terminan sacando el riñón los urólogos por la presunción de un tumor renal, y resulta que no es una tuberculosis. Pero el problema, ¿sabe cuál es? Muchos ya están destruidos, ¿sí? Entonces ya hay hidronefrosis y todo, y tenían que sacarlo porque estaba destruido, pero se hubiera podido salvar ese riñón si se hubiera hecho un diagnóstico precoz, ¿no? No es fácil, es de difícil diagnóstico y no es poco frecuente, y se trata diferente. Sí, eso lo vamos a ver más la siguiente, sí, más adelante. La cutánea, lo que estamos viendo acá, que es la escrofulodermia, se va a dar por continuación o por diseminación cuando la persona tiene tuberculosis osteoarticular. Entonces va generalmente acá en el cuello, en la ingle o en la axila. Y la cutis miliaris son estas máculas y pápulas que aparecen acá en la espalda, que tienen un centro necrótico, y esto está asociado a diseminación hematógena. Ya tenemos otras lesiones, que es el eritema de Bassin. ¿Por qué? Bazán. Se escribe Bassin, pero se pronuncia Bazán. ¿Sí lo explico? La anterior que devuelvo hace un momentico, doctor, la cutis miliaris acuta. Acuta es aguda, ¿sí? Esa es una forma de tuberculosis cutánea que se asocia, como dijiste muy bien, a la diseminada. Los
dermatólogos, porque después de ser cirujanos plásticos, aquí les veo muchas pinta de dermatólogos, eso no, todas quieren ser dermatólogas. Entonces, los dermatólogos desde hace rato vienen con todos los terminachos, perdóname que diga terminachos derivados del latín, ¿no? Latinazgos y esas cosas. Entonces, que no sabe latín, si no explico, no sabe. Y tienen que, cuando vean este tipo de tuberculosis, independiente de eso, piensen en VIH, ¿sí? Obviamente diferenciarlo del sarcoma de Kaposi, y aparte de eso, hacer el diagnóstico correspondiente, porque puede haber algo que inmunosuprima. ¿Cómo puede estar inmunocompetente el paciente? Siga. Y aquí está el chancro tuberculoso, que es la primera lesión que aparece en la piel. Ya para terminar está el pericardio, que es el sitio menos común donde esto ocurre. El 85% de las personas que tengan tuberculosis en el pericardio es porque tienen VIH. Va a generar dolor precordial y puede llegar a generar hasta el taponamiento cardíaco. Eso genera un choque circulatorio. En cuanto al examen físico, podemos encontrar que el paciente puede presentar evidencia de pérdida de peso, fiebre, puede ser de alto grado bajo, diaforesis, taquipnea, también taquicardia. Y taquicardia puede ser acompañada pues, con un cuadro febril. En cuanto a la tuberculosis pulmonar, encontramos que la tuberculosis puede ocasionar derrame pleural, por ende, pues a la percusión encontramos matidez. También si se rompe una bula de la tuberculosis, pues también puede ocasionar neumotórax, y por eso pues podemos encontrar hiperresonancia. También a la palpación encontramos pues disminución de la movilidad, encontramos también disminución del murmullo vesicular, también podemos encontrar ruidos como crépitos, egofonías, si hay consolidación, roncos y sibilancias, en caso de que pues la infección se haya extendido a la parte endobronquial. Siguiente, por favor. En cuanto pues, a la tuberculosis extrapulmonar, podemos encontrar linfadenopatía. También pues, en ella pues, encontramos una supraclavicular unilateral no dolorosa y cervical, posterior pues, a la linfadenitis tuberculosa. También podemos encontrar ascitis, como pues, mencionó el doctor. Alteración del estado mental, rigidez de nuca y también ruidos cardíacos atenuados. Eso puede ser por una tuberculosis pericárdica. También podemos encontrar sensibilidad a la palpación o inflamación en las áreas afectadas, como es el abdomen, el escroto, la vejiga, vertical de las vértebras, como es el signo del POT, y también podemos encontrar también en otras zonas como es las articulaciones. También encontramos también dolor abdominal a la palpación, pues con peritonitis tuberculosa. Sí. En cuanto pues al diagnóstico, la baciloscopia seriada se hace pues con el esputo, se hace pues usualmente pues se utilizan 3 muestras, una de ellas tiene que ser en la mañana, en ayunas, la persona pues tiene que pues enjuagar la boca y se toma pues la muestra, esa pues se obtiene pues en un intervalo entre 8 a 24 horas. El esputo pues puede salir espontáneamente o puede también salir inducido pues por una nebulización con solución salina hipertónica. Si los resultados pues no son concluyentes o pues existe una alta sospecha de que pues el paciente presenta la enfermedad, pues se realiza una microscopía de esputo, bacilos ácido alcohol resistentes, en muestras pues de lavado broncoalveolar, y este lavado broncoalveolar se puede hacer con un broncoscopio,
se hace como las dos y se introduce una solución salina en un bolo de 20 a 50 mililitros, o también, y pues si los bacilos ácidos resistentes pues salen negativos, pues hasta el 50% de los pacientes con tuberculosis pulmonar activa, si el resultado pues es positivo, pues es indicador de que pues presenta pues la infección. Esta es una imagen del lavado bronquioalveolar. Aquí pues esta es una imagen sacada del Ministerio de Salud, en la cual pues se muestra cómo uno tiene que tomar la muestra. Primero pues toma aire profundamente, la sostiene y intenta toser y botar esputo en el frasco. La cantidad de esputo recomendada es de 3 a 5 mililitros. Las recomendaciones son las siguientes: pues verificar pues el lugar ventilado y iluminado, marcar los 3 frascos con el nombre y también en cuanto pues al cultivo, pues suele utilizarse este medio de cultivo que es Lowenstein-Jensen, en la cual pues como mencionó mi compañero, el cultivo es el más indicado, o sea, es más indicado que los otros, y pues se utiliza cuando pues el paciente sospecha que el paciente tiene tuberculosis. En crecimiento pues en medios sólidos, la incubación pues puede durar 8 semanas y en el caldo pues líquido de 1 a 3 semanas. En cuanto pues al cultivo líquido, es posible pues incrementar el diagnóstico de la tuberculosis del 5 al 20% del total de los casos, y en un 20 a 30% pues en los casos de tuberculosis pulmonar. En la prueba de detección molecular pues se utiliza el PCR para la detección pues de componentes del ADN pues de la micotuberculosis. En esta pues se mira pues las mutaciones genéticas y con eso pues se puede mirar de cierta manera las farmacoresistencias que puede presentar la tuberculosis, y tiene una sensibilidad del 68 al 88% y una especificidad del 98%, y esta que para la detección de la tuberculosis resistente a la rifampicina tiene una sensibilidad mayor que la anterior de un 95% y una especificidad igual que la anterior de un 98%. También se puede utilizar para el diagnóstico de la prueba de tuberculina. Esta pues se aplica un 0,1 mililitro. Esta se puede utilizar por una PPD, que es el derivado de la proteína purificada, en la cual pues se aplica eso intradérmicamente y pues se sale una pápula, se mide la pápula, y en inmunocompetentes pues la pápula si mide pues más de 10 mililitros se aplica en forma intradérmica. Exacto. Y pues si mide más de 10 milímetros pues se mira el es grado de positiva. induración que se presenta al cabo de un tiempo. ¿Cuánto tiempo es? Es de 48 a 72 horas. De 48 se hace la lectura. Bien hecho. Hay unas reglas y tienen que, la persona que la haga tiene que tener cierto grado de entrenamiento y ser la misma. Cuando rotan hacen lecturas malas y se lleva a informes cerrados. En cuanto a los inmunocomprometidos, pues si mide más de 5 milímetros, pues es positivo. El interferón IGRAS, es una prueba de liberación de interferón gamma. Esta prueba tiene una mayor especificidad que la anterior, que es la de tuberculina, que es esta, que es la que ya la he mencionado, que es la PPD.
Esta pues se utiliza, los resultados se pueden obtener el mismo día, y esta es una prueba de sangre, se hace pues un análisis de sangre. En cuanto pues a la radiografía de tórax, pues encontramos radiopacidad. Aquí podemos encontrar, este se llama el complejo de Gott, en la cual pues son cicatrices parenquimatosas calcificadas. Y también pues podemos aquí encontrar el complejo de Rankin, que es son calcificaciones de los ganglios ciliares. Y eso es para ver si tuvo pues, un contagio previo. En cuanto pues, a la tuberculosis primaria progresiva, pues encontramos que la mayoría pues, tienen infiltrados en la parte apical. Opacidad. También podemos encontrar nódulos pulmonares, derrame pleural, adenopatía biliar o paratraqueal. En la tuberculosis secundaria pues podemos encontrar cavidades apicales y también radiopacidad. ¿Sí? Y en cuanto a otros patrones, podemos encontrar la tuberculosis miliar, en la cual pues podemos encontrar también radiopacidad, que parecen semillas, son estas. ¿Cuál es la característica? Dígale aquí a sus compañeros cuál es la característica que debe ver para usted pensar en una TBC miliar, porque las cosas deben ser concretas, o sea, no es que no haya dicho cosas, sí ha dicho, pero que uno se grabe una frase que toda la vida se acuerde. ¿Cuáles? ¿Se ven opacidades de qué tipo? Son... La miliar. Parecen como frijolitos, son opacidades... No, ayúdame. No lo diagnosticas porque ve el granuloma ahí. No, el doctor mire lo que habla, es que hay que hablar apropiadamente, ¿no? Siempre le he dicho eso, y eso no es porque sea el doctor Lizarazo ni el doctor Verdecía, ustedes lo son. Granuloma no se ve porque para verlo usted tiene que tener un microscopio y una biopsia, ¿sí me explico? De los granulomas nunca se ven. Y atérrense, por ahí veo a alguien muy cercano a mí y a veces dicen, vi en la pleura granulomas. Y yo, qué ojo tan bueno que tiene ese especialista, ¿no? Tiene un ojo microscópico, no estoy mintiendo. Yo le corrijo y me mira raro porque está ahí al lado, ¿no? Reuniones que a veces hacemos los jueves. Dirás, nódulos. ¡Ay, sí, nódulos! Los que nos están oyendo. Y hay alumnos. Cuando ustedes tengan opacidades de tipo intersticial, de carácter micronodular, que son menores a 2 milímetros, difusas, con un patrón randomizado, en un término, un anglicismo, al azar, ¿sí? Ustedes deben pensar como primera posibilidad en descartar una tuberculosis de carácter miliar en el pulmón. ¿Sí me explico? ¿Ok? Sigan. En cuanto pues, a la tomografía computarizada, eso se utiliza pues, cuando pues, hay confusión en los hallazgos radiográficos. Y también pues, para evaluar la tuberculosis extrapulmonar. En cuanto al diagnóstico diferencial, encontramos infección con factores de tuberculosas, infecciones fúngicas, sarcoidosis, absceso pulmonar, embolismo séptico, cáncer de pulmón y linfoma. Ahora vamos a hablar del tratamiento, pero el tratamiento vamos a utilizar principalmente estos 4 fármacos, que son la rifampicina, isoniazida, pirencimida y etambutol. Ellos están representados con esta letra. Pues hay énfasis en esto, vamos a necesitar la rifampicina con R, isoniazida con H, pirencimida con Z y etambutol con E. Piracinamida. Diga, doctor, piracinamida. Piracinamida. La siguiente. Aquí está el tratamiento, dependiendo del peso del paciente, vamos a darle la cantidad de
tabletas. Este es el Tómenle tratamiento a seguir. fotico, doctores, a ver, sacando la cámara, porque ustedes sacan la cámara es para hacer lo que no se debe, fotografiar a los compañeros, que hoy en día no se puede fotografiar a nadie sin su permiso, ¿no? A nadie. El que usted saque una foto va al juzgado y le sacan plata. Y no es mentira. Y lo hacen las damas y ciertos compañeros cuando pillan, lo llaman el bar o la bar, porque parecen el bar cuando lo están haciendo falta a ver si metiéndose en la vida ajena. Y entonces que pillaron a la amiga o pillaron a la, ¿no? O el novio de la amiga y así, ¿no? Cometiendo faltas en el área de Candela, ¿no? ¿Sí me entendieron? Entonces pues llaman el bar, son el bar o la bar, juegan a eso y eso no se hace porque los demandan y tienen problemas. Hoy en día para usted cualquier cosa, por eso ustedes no pueden tomar fotos de ninguna persona sin eso. ¿Sí me explico? De nadie, ni siquiera en los cumpleaños, ¿correcto? No se ría porque eso tiene que formarse en eso. A los pacientes menos, ¿sí? Y obviamente los contenidos de ciertos docentes y profesores tampoco los tienen que decirle, doctor, me regala esa conferencia, me la puede transmitir y dirá si sí o si no. ¿Sí me explico? Porque todo eso tiene su regulación. Que aquí nosotros generosamente, como hemos compartido eso, que yo les digo, tómenle fotos, ¿sí me explico? Y los veo, ¿no? Eso ya es otra cosa, pero hay que tener en cuenta eso. Entonces, hablando de esto, tómenle foto. Porque lo que yo veo comúnmente puede ser que no sean los de Pamplona, pero sobre todo mucha gente que viene de la costa y de otras universidades no tratan adecuadamente la tuberculosis y qué errores que cometen. Entonces sigue explicando, doctor. Esto es un tratamiento largo, bastante largo, como estamos viendo aquí son 56 dosis en la fase intensiva y 112 dosis en la fase de continuación. Pero vamos a ver que hay otras patologías que requieren que aumentemos más la fase de continuación. Entonces, en la fase intensiva vamos a utilizar los 4 medicamentos: rifampicina, isoniazida, pirazinamida y letambutol. La rifampicina la vamos a utilizar en dosis de 150, la isoniazida en 75, 400 de pirazinamida y 275 miligramos de letambutol. Y según el peso, si pesa entre 25 y 39 kilogramos damos 2 tabletas, 40 y 54 damos 3, y si pesa más de 55 kilogramos vamos a dar 4 tabletas al día. En la fase de continuación utilizamos solo rifampicina y isoniazida en la misma dosis. Sin embargo, como vimos antes, hay enfermedades que van a hacer que este tratamiento aumente de tiempo. En la diabetes vemos que no aumenta, son las mismas 112 dosis. Sin embargo, cuando hay tuberculosis miliar o la persona tiene VIH con un conteo de CD4 menor a 200, vamos a utilizar la 112 y sin compromiso meningio. Si la persona ya tiene un compromiso meningio, las dosis aumentan mucho. Vemos que ahora son 280 dosis en el esquema. Más o menos en tiempo, ¿cuánto tomaría eso? Casi. Hemos hecho las cuentas. Pues 30 días, tendría un mes, y no es de 30 meses, de 31, divida. Son más o menos 10 meses. Más Hacia el primer la tratamiento, segunda fase, 56, un año. un año de tuberculosis. Entonces tienen que explicarle al paciente que cierta forma se tratan diferente y largo. La siguiente, siga. Y nos faltó acá, si el conteo de CD4 es menor a 200 celos por milímetro cúbico, las dosis van a ser de 196. Tómale fotico. Después lo veré. Ay, el doctor Camilo. Me acuerdo yo a veces porque no. Mírenlo, se perdió ese tiempo. Qué madrugadas tan en vano, ¿no? Sí. ¿Listo? Sí. ¿Qué pasa? Pero devuelvan un momentito. Meningia y ósea, ¿no? La del año, la siguiente. Y aquí es cuando el paciente tiene falla renal. Nos vamos a basar en la creatinina y en el peso del paciente. Si la creatinina está menor a los 30 mililitros, vamos a darle dosis los lunes, los miércoles y los viernes de rifampicina, isoniazida, pirazinamida y letambutol, con una fase de continuación en la que no vamos a hacer ajustes. Pero si la creatinina está mayor a 30 mililitros, vamos a dar las dosis los martes, jueves y sábados, solo rifampicina e isoniazida, y aquí sí vamos a hacer un ajuste respecto al peso del paciente. Y estas ya son las resistencias.
si el paciente presenta resistencia al tratamiento que le estamos dando, lo que tenemos que hacer es remitir. No nos podemos complicar. La monoresistencia es cuando el paciente presenta resistencia a un solo fármaco. La polirresistencia es cuando presenta resistencia a dos fármacos que no sean ni isoniazida ni rifampicina. La multidrogoresistencia es cuando resiste a la rifampicina y la isoniazida. La extensamente resistente es cuando resiste la fluoroquinolona. Y la resistencia a la rifampicina resiste a la rifampicina. Y acá, para demostrarles a ustedes que el tratamiento sí funciona. Como podemos ver, en el año 2018, el 74% de los pacientes que tratamos nuevos con tuberculosis se curó. Y solo el 12,3% falleció. A un 9,2% que dejó de seguir el tratamiento y un 3% no lo pudimos evaluar. Y el tratamiento vemos que fracasa en muy poco porcentaje, solo el 1,1%. Miren la bibliografía. Déjenme ahí. Bueno. Muy bien, doctores. Para los que están sentados y para los que están abajo, gracias, doctor. Este tema a veces como que uno lo subvalora, ¿no? Pero eso es como ustedes, ¿no? Ustedes no saben muchas cosas, todos no sabemos muchas cosas, y el que no sabe comete qué es importante y no. La vida le va enseñando uno con el tiempo los golpes, los fracasos y los chancletazos de la mamá, ¿sí? Que es lo importante. La vida es una acción de donde usted no hace lo correcto, la vida por sí sola y el tiempo se encarga de mostrarle qué debió hacer correcto. Hablando de cosas en concreto, como ustedes vieron, los doctores no se enfatizaron en hacer mucho, prolongarnos en el de resistencia, en tratar de conocer que es una realidad, porque en general el deber ser de ustedes como médicos generales, que es lo que están haciendo, es en los casos que no va a dar el tratamiento, ustedes dicen tomémosle ya el cultivo para ir adelantando sobre el tiempo, ¿sí? Como tenemos los medios líquidos, ahora vamos a hablar más rápido, y el cultivo con pruebas de sensibilidad porque estoy sospechando. Es muy fácil, la historia clínica. Doctor, vengo, usted me dijo aquí, o por ejemplo, hace 2 años o 3 años me trataron una vez, hace 1 año y medio volvieron a tratarme, y ahora vuelve y sale positivo en el esputo. Usted dice, ya está muy reiterativa y recurrente, esto de tener resistencia, ¿cierto? ¿Por qué no? ¿No? Entonces ahí le pide el cultivo. Entonces ustedes lo que hacen es solicitarle el cultivo y todo eso y remitirlo a donde haya neumología, o como acá que a veces tenemos un programa de tuberculosis que funciona a ratos sí, a ratos no, una vez por mes. Bueno, esta es la bibliografía para que ustedes sepan, no es fácil hacerla. Vamos al diagnóstico, vamos al diagnóstico. Quiero hablar varias cosas y rápido. Una cosa es infección y otra cosa es enfermedad. Infección es que entró el bacilo, lo tenemos por allá, la mayoría está por ahí en un rincón, y hasta en un momento de la vida que generalmente es cuando nos ponen tratamientos, cuando tenemos alguna noxa como enfermedades graves, o cuando nos dan tratamientos que inmunosuprimen, o se ha unado a que todos con el tiempo hay una cosa que se llama inmunosenescencia, que es el decaer del sistema inmune con el tiempo. Entonces salen esos bacilos y nos producen problemas. Por eso es que ven el otro pico que dijimos en la gente de edad. Bueno, el comportamiento bimodal en las curvas o en las gráficas. Entonces, enfermedad es cuando ya está produciendo, está dañando un sistema, un órgano, una repercusión. Por eso es que vamos a ver más adelante de la tuberculina y el TB-spot o los sigras o el cuantiferón y esas cosas, que lo que detectan y está hecho para hacer el diagnóstico de tuberculosis latente en esos que están inmunosuprimidos. A ver, porque si sale con alguno de esos positivos hay que pensar en que busquemos la enfermedad para diagnosticarlo no antes de tratarlo, seguir el tratamiento. Entonces, ojo, la tuberculina no hace diagnóstico de enfermedad, de infección, que le dice que usted en algún momento tuvo contacto con el bacilo. Y ojo, como dice Jairo Lizarazo, ojo con esto, dice Jairo. Resulta que cuando uno, por ley en Colombia, uno lo tiene que vacunar, porque se ve que si la vacuna no tiene problemas de represión, todo va a evitar las formas graves. ¿Sí me explico? Entonces debe ser vacunado
y entonces eso es una forma atenuada del virus que lo produce el Instituto Pasteur medía allá en Lyon, en Francia. Entonces, pues usted ya tuvo contacto, ¿sí me explico? Y si el hombre o la mujer o el susodicho le da por ser médico, pues tiene alto riesgo. Por ejemplo, si a mí me hicieran la tuberculina, que he trabajado toda la vida con esto, la mía, por ejemplo, debería salir 55. Entonces cualquiera me va a decir, y lo trato, doctor. Le digo, un momentico, doctor, me demuestra primero si tengo enfermedad. ¿Ya? ¿Entendimos? Entonces, en Estados Unidos, donde se supone que todo es diferente y que allá dicen que no tienen tuberculosis, qué raro, mienten, porque tienen cinturones de miseria en muchos lados, y como ahora todo el mundo, si ven la cantidad de migrantes, todos quieren ir a Estados Unidos o a España, ¿sí? La mayoría. Entonces tienen una cantidad, y toda esa gente la tienen en condiciones. Entonces, allá hay áreas de Nueva York, donde más están llegando los migrantes, en todos lados, pobreza hay en todos lados, y los pobres no son nosotros, inmigrantes, gente de allá y gente con problemas que tienen allá. Entonces, en Estados Unidos, que es lo que estoy repitiendo, y eso lo van a ver en pediatría, no me voy a meter en temas pediátricos, el libro rojo de pediatría dice, de la Academia Americana de Pediatría, usted hágale una prueba de tuberculina al niño, y si sale positivo, tiene tuberculosis. Y más si el paciente refiere o relata que ha venido de un país donde hay tuberculosis, como Colombia, moderada incidencia. ¿Sí me entendimos? Entonces, países con moderada incidencia, que hay la tuberculosis de formas graves, se recomendó por los organismos internacionales vacunar, por eso es que vacunamos. ¿Sí me explico? ¿Entendimos? Entonces, una tuberculina no implica enfermedad, pero hay un ámbito especial, los inmunosuprimidos. Entonces, los inmunosuprimidos, usted le hace una prueba y sale elevada. ¿Sí me explico? Es posible que usted debe estar obligado a descartarle tuberculosis, no a darle diagnóstico. ¿Entendimos? ¿Sí? Cuando es un paciente que va a ser llevado a terapia por reumatología, oncología, con todos estos nuevos fármacos biomoleculares, ¿qué hace? Usted le hace una prueba de tuberculina o un Igrespor, cualquiera, un cuantiferón, y si sale positivo, ¿sí? Está obligado a hacer quimioprofilaxis, no tratamiento, ¿sí? Un esquema de quimioprofilaxis, ¿correcto? Que la duración es un poquito larga, pero hay otros más aportados. Pero esa es la primera parte. La incidencia ha aumentado, y ya tocamos un tema con el debido respeto, porque aquí pueden haber connacionales de los extranjeros, porque usted los llama extranjeros o los llama población flotante. Y acuérdense, los que quieren irse ya para otra parte del mundo, perfecto, van a ver otro mundo, y eso está bien, pero ya van a ser siempre extranjeros. ¿Sí me explico? Por más de que le digan permiso de residencia temporal. Eso es lo duro de viajar uno, siempre va a ser extranjero. Ya los hijos y sobre todo los nietos, los primeros que van a ser ya son los nietos, eso pasa con todo, ¿sí? Primera generación y segunda generación siempre serán extranjeros. Y hay una canción muy bonita de Alberto Cortés, que ustedes no conocen quién es Alberto Cortés. Levante la mano quién es. ¿Sí ha oído Alberto Cortés? Excelente. Alberto Cortés es un cantautor y él tiene una canción de extranjeros, y le recuerdo esa dura condición. Y los que tuvimos en un tiempo de pronto la intención de irse, o tenemos familiares muy lejanos, a mí me da tristeza por eso, porque esa condición nunca se la rebajan, y yéndole bien, ¿sí me explico? Y le hacen sentir siempre en los servicios donde está uno, y eso. Bueno, entonces la incidencia está aumentando. ¿Por qué? Porque vino el COVID, porque las condiciones económicas, socioeconómicas están, porque ahorita se supone o se dice que va a haber hambruna, escasez de cosas, escasez de agua, y de pronto conflictos por eso, porque tenemos una guerra, un conflicto grave que afectó muchas cosas, y no sabemos si haya conflicto regional. Por todas las circunstancias estamos viviendo tiempos difíciles, porque ya los alimentos están escasos. Entonces nos pasa a todos, pues si ya no hay 3 veces, comemos 2 veces, o porque los únicos que comen 5 veces son los estudiantes de medicina, porque los cuidan mucho los papás, la mamá, y le dan 5 raciones en el día, mañana hasta que están en la rotación de neumología, que a veces no hay tiempo para ir a ¿cómo se llama? A parviar, como dicen en Antioquia. Bueno, parviar es de la tarde, ¿no? Sí, pero en la mañana, ¿cómo se llama? Comer a las 9, medias 9. La mañana es medias 9 y en la tarde es parviar. Bueno, seguimos aquí con cosas claras. Hay 2 términos que quiero que fijen claramente: reinfección y reactivación. ¿Qué es reactivación? Que a usted le entró el bacilo y con el tiempo le salió otra vez la enfermedad de ese mismo bacilo que tiene usted guardado allá en una esquina. Muchos se reactivan como los ancianos. Reinfección.
que usted le dio una tuberculosis, se la trataron, quedó muy bien, y después le entra otro bacilo diferente del otro, porque cada bacilo tiene una placa como en los carros, un número de identificación, ¿cierto? Genético. No todos los bacilos igual, por eso es que uno ve en las bacterias unas que le ponen un antibiótico y no funcionan y a otras sí, ¿sí me entienden? Porque cada uno viene como dice por ahí, con un código de barras que lo identifica. El código de barras es una identificación, ¿cierto? El código de barras genético que lo hace venir uno con unos comportamientos propios. Entonces, ojo con reactivación, ojo con reactivación. Me voy a quitar eso de tanto que... Bueno, hay una cosa, el diagnóstico, que estamos aquí, que es lo importante. Vamos allá a hacer la vaciloscopia. 70-75, hay informes hasta 80% aquí en la región por la OPS en Sudamérica. Acuérdense que los países que más tuberculosis tienen, pues son los más desfavorecidos. Haití, pobreza absoluta. Venezuela, por eso cuando llegue un flotante, un extranjero flotante, tiene que pensar eso. Pero no todos. Los siguientes países son Brasil, país grande, más grande del mundo, ¿no? Estamos, pero aparecen las estadísticas por la población tan grande. Está Colombia, está Perú y está México. La resistencia, ¿dónde está centrada? Gracias a Dios nosotros no tenemos tasa de incidencia, pero está centrada en el Perú. No sabemos por qué, deben haber muchos factores, y entonces en el Perú son los que más saben de tuberculosis en resistencia y están tratando de luchar con ese flagelo. Y México también hay, México es un país grande, importante, entonces la tenemos aquí a la vuelta de la esquina, por no tocar temas internacionales. Entonces hay una cosa importante, Colombia incidencia moderada, como decía alguien, es que en cada esquina de Colombia, ¿qué vamos a conseguir? Una persona que esté pidiendo plata, ¿sí me explico? De pronto un delincuente, alguien dijo, y no por ser eso un venezolano, ahí, no de los anteriores, no ahí, parqueado, ¿sí me explico? Y un tuberculoso. ¿Qué quiere decir eso? Que la tuberculosis está ahí, ¿sí me explico? A la mano. Y un candidato que gracias a Dios no fue presidente porque era bien chuequito, dijo, voy a acabar con la tuberculosis en Colombia. Uy, doctor, usted es un sabio, denos la fórmula. Y dijo de la siguiente forma, voy a poner semáforos en cada pueblo que haya de Colombia independiente, en cada esquina de cada pueblo independiente del número de habitantes. ¿Ya entendieron qué fue lo que dijo el tipo, el chiste? ¿Sí? Según él, pues claro, porque en cada semáforo, ¿qué es lo que hay? Gente trabajando informalmente. ¿Ya entendieron? Gente trabajando informalmente. Eso es un chiste, no se van a reír, pero échenle cabeza y aquí cuando van bajando las escaleras, a ver si le encuentran la lógica al chiste. Pero eso lo dijo, bueno, ahí se rieron tardíamente. Entonces sí, tienen hoy el gen de la activación del chiste tarde. Entonces estamos hablando de diagnóstico. Becas, 70%. Pero mire, hoy en día ya hay gente clamando, hablando en serio porque aquí no vinimos a payasear, gente clamando y dice que hoy en día hasta es valedero y lo exigen hacer un cultivo. No estoy diciendo que lo hagan necesariamente un cultivo de entrada cuando hacen el diagnóstico, porque el criterio de la gente, hablando de resistencia, es que se detectan más cortamente quienes son resistentes, por ende le podemos llegar más temprano, ¿entendimos? Si sabemos que tiene resistencia tempranamente, que no le va a servir el tratamiento, le hacemos el diagnóstico más temprano, ¿entendimos? Ese es un criterio valedero y es posible, y en los países que tengan resistencia con Perú casi va a ser la norma, ¿no? Bueno, entonces, el cultivo, muy importante. Cuando ustedes tienen pKs negativos, pídale un cultivo, hay dos formas, sólido y líquido, y tenemos el MGIT, hay varias, el Millbrook, de la casa Millbrook, y entonces acá lo tenemos ya disponible en el hospital. En 9 a 11 días ya tenemos que hay positividad y no tenemos que esperar. Hay dos cultivos, hay muchas formas de cultivo, hay medios de cultivo para tuberculosis. Los más conocidos son el clásico del Overstein Jensen, que lo dijeron ustedes, a los 30 días hay resultado, y el Ogawa Kudo, de un japonés. Y ese está a los 21 días en el informe y a los 30. Ese es otro mito que tenemos que romper con ustedes. Usted va a los laboratorios y le dicen, doctor, ¿qué viene a hacer a pedir un cultivo si llevamos un mes? A usted no le dijo, el otro día lo dije, que es a los 3 meses. Mienten. ¿Sí? Ya hay resultado tercera, casi cuarta semana, cuando hay Ogawa Kudo. Ojo con eso, porque ya, ¿se acuerdan el otro día que hablé de tuberculosis? Les dije, pero ya se les olvidó. Bueno, eso es muy importante y podemos hacer diagnóstico.
El PCR-RT lo podemos hacer. ¿Sí? Hay dos, el Dianesper, que es Mycobacteria tuberculosis, el Aniplex, que es Mycobacteria tuberculosis. La diferencia está en que el uno le testa resistencia a rifampicina y el otro le testa dos cosas de resistencia. Ya hay en la India, en Pakistán, donde tiene mucha tuberculosis, igual que en Rusia y en el Oriente, en el Pacífico, están haciendo unas pruebas de PCR-RT donde ya le va a decir en un futuro si es micobacteria típica o atípica ese PCR-RT, si es tuberculosis o es otro, y le corre casi 7 medicamentos. Es una cosa muy buena, pero todavía están en fase de prueba en gente. Entonces, ojo con eso. Vamos para esa gran ventaja. ¿Qué es lo que pasa? Que es raro, pero, y aquí hemos tenido casos, se lo dijo, de micobacterias atípicas. MAC, Xenopi, Quelonei, ya hay estudios acá que lo han hecho en el CID de Medellín, en muchas partes. Y entonces, ¿qué pasa? Tengo una micobacteria típica. Y llega el médico y póngale un tratamiento, este que vieron acá, y vuelve otra vez y le ponga otra vez. Mire, yo tuve un caso, y lo conozco porque le hice el diagnóstico 3 veces con él. Le digo, pero doctores, ¿por qué no leen la historia? De hace rato ya dijimos ahí, después lo valoré primero, le dije una típica, se le hizo, teníamos todas las evidencias, se le mandó infectología y todo, y vuelve la burra al trigal, dice, ¿no? O el cochino al marranero, dice el pueblo tiene cosas muy... Porque no leen la historia y todas esas cosas, ¿sí? Esa es la historia de la jefe que dijo, una jefe recién formada, esto no es tuberculosis, doctor, porque mire el PCR que no muestra. Dijeron, pero un momentico, esto es de fomentación, usted no puede pedir que le salga un complejo MAC positivo cuando lo testa es para micobacteria tuberculosis. ¿De dónde claveles? Mire, doctores, esto se hizo para usarlo, como dicen una vez una de ustedes me enseñó, doctor, que los hombres usen y las mujeres usen las 3 neuronas que tienen. 3 no tenemos y no más. Y cuando vamos para viejitos, entre los microinfartos y todas las cosas, ¿no? Se nos muere. Y eso si no bebió alcohol, y si no fumó por allá de la que sabemos, ¿no? La que decía el profesor mío, ¿no? La maracachafa, porque ya se sabe que produce a largo plazo problemitas. Bueno, claro que dicen que es muy medicinal, sí, pero hay que ver la forma como la usamos, ¿no? La medicinal, ¿sí? Y esas son, ustedes lo saben, que esa medicinal viene de otra, que no tiene delta tetra hidrocannabinol, ¿sí me explico? Entonces fumamos, vapeamos con delta tetra cannabinol porque es sano, doctor, eso alarga la vida, como no, muñeco. Mire, sí, es que uno ve a la gente que le dice uno eso, le dice, uy, por Dios, pero ¿cuál es la fuente de información? Bueno, mire, doctores, seguimos en el orden de idea. Entonces, la tuberculina ya hablamos, TB latente, ojo con la tuberculosis del sistema nervioso central, que es del Lizarazo, porque es muy difícil. El tuberculoma no es frecuente, pero sí la meningia, y es la peor forma. Y resulta que los diagnósticos, aunque ustedes hablaron de hacer ADA, de hacer PCR, ¿sí? Y hay otras pruebas, no es fácil, ¿sí me explico? Entonces, hacer el diagnóstico, pero tenerla presente. Cuando usted ve un líquido con predominio, con pleocitosis y la glucosa baja, y ve, aparte de eso, proteínas en el líquido, y ve predominio linfocitario, usted piensa en una tuberculosis y está obligado a iniciar tratamiento bajo esa presunción. Eso ya Jairo, me acuerdo que yo estaba sentado y lo dijo. El tratamiento empírico. Yo soy enemigo de tratamientos empíricos. Si bien es cierto, usted coge las guías y le dice que puede tener tratamiento, como se los enseñé yo, por presunción clínica, ¿no es cierto? Por probabilidad clínica. Y el otro era nexo epidemiológico, o sea, que le diga al COMBE que hay un caso comprobado de certeza en la familia, se trató, y a veces hay 3. Acuérdense que el otro día por ahí estábamos viviendo con un caso que tenía 2 familiares, ¿no? Y estábamos con la duda de eso. Reciente, con algunos de los grupos que me han rotado. Entonces, el tratamiento empírico, ¿para qué se reserva? Se reserva, en mi concepto, y así lo hacemos y tenemos, para las urgencias en tuberculosis. Anótenla y ténganla en la cabeza. ¿Qué es urgente en tuberculosis? La primera, las tuberculosis diseminadas, o sea, la tuberculosis miliar. Eso es una urgencia médica porque no se le muere. Segundo, el paciente que tiene tuberculosis con insuficiencia respiratoria. ¿Sí? Cuando le den insuficiencia derivada de la tuberculosis, este paciente se le va a ir en urgencia. Póngale el tratamiento mientras le hace. ¿Cuál otra? La tuberculosis meningea, la tuberculosis con el sistema nervioso y con edema es una urgencia médica, van 3. La tuberculosis pericárdica con taponamiento y con derrame, eso no espera, póngale mientras usted todo le hace. ¿Sí me explico? Son
las 4. Otra posibilidad que no es 100%, pero puede ser, y no es por estar aquí adivinando, es la tuberculosis que hay. La clínica, el cortejo clínico es muy sintomático del que tiene una hemoptisis severa, amenazante de la vida, y eso huele, suena, parece, ¿sí? ¿No? Como el cuento del elefante, a una tuberculosis, ¿sí? Bueno, ese se trata, y nosotros le hacemos el estudio, y nosotros aquí hacemos ese estudio, y en el 95%, ya bastante, le hacemos el diagnóstico de certeza. Yo no concibo hoy en día una tuberculosis sin diagnóstico. Aquí, como hacemos fibrobroncoscopia desde hace rato, desde que yo llegué muy agresivos, aquí diagnosticamos la gran mayoría, y la que no, pero que seguimos pensando, la mandamos a biopsia de una vez y tenemos, porque hay una forma de tuberculosis que, a pesar de que le hacemos el PK de esputo, a pesar de que le podamos hacer el cultivo con medio líquido rápido, a pesar de eso sale y sigue siendo negativa, pero parece la llevamos a biopsia, ¿sí? Y en la biopsia con los cultivos la pillamos. Eso se llama la paucibacilar. Bueno, entonces hay que buscar el diagnóstico de certeza, por eso no nos gusta, o a mí personalmente, y eso es política de junta de nosotros. Yo soy el primero que brinco, porque en realidad sí lo podemos hacer. Eso no obsta que aún con biopsia se nos pase uno, ¿no? Sí, no se hizo bien el diagnóstico del patólogo y las tinciones. Hay tinciones especiales para esto, ¿sí me explico? Para ver bien el micobacteria, y hay una prueba que nosotros hacíamos cuando estaba, pero es muy costosa y se hace en Estados Unidos, y es la auramina. La prueba de auramina con oro, es costosa con oro. Ahora el oro, con la guerra de Rusia con Ucrania, subió, porque cuando hay amenaza de conflictos y eso, la gente no guarda en pesos, porque los pesos no valen, ni en rublos, ni en dólares, porque eso pierde valor. Entonces la gente se tira al oro y la plata, y los que tienen por aquí familiares que compran oro y plata, dicen, uy, sí, doctor, ¿cómo está de caro? Bueno, entonces diagnóstico de certeza, y se puede, comprobada por el laboratorio. Entonces es muy importante las pruebas moleculares, y hay otras pruebas que ustedes nos hablaron, el LAM, el GenPro, hay otras pruebas moleculares que hoy en día se hacen, están ya probadas, entonces nos dan el diagnóstico. Mencionaron, y ya casi para terminar y recibir preguntas, un momentico, hablaron del empiema tuberculoso. ¿Cuál es la diferencia entre un empiema tuberculoso? Esta era que le hacía la pregunta, pero no la hice por bondadoso. Entre un empiema y un derrame pleural de origen tuberculoso. ¿Sí me explico? Se suponía, la tuberculosis pleural es una tuberculosis primaria. ¿Sí me explico? Hay que diagnosticarla, porque si no, después aparece en el pulmón y daña el pulmón. Entonces, esa forma es un líquido que es como amarillento, pajizo. ¿Sí me explico? Le dicen cetrino, pajizo cetrino, y tiene escasa celularidad con predominio de los linfocitos de los mononucleares, y escasa celularidad. Entonces y es un exudado, entonces uno le hace pensar en eso, y más en gente joven, pero hay a todas las edades y alturas. El empiema tuberculoso no es así, es una derrame pleural verde, como verde, y usted le coge y le hace, ve el bacilo, lo ve ahí en esa porque es pus, verde. Es el criterio del empiema, es la presencia del bacilo demostrado en un líquido de esas características. Es muy raro, y es la única forma de tuberculosis que se trata diferente, porque una TBC pleural, ¿qué hace usted? Le saca el líquido y le da tratamiento y se curó. Los empiemas tuberculosos son crónicos, generalmente no los diagnostican, y obliga en muchas cosas, por ser crónico, no a dejarle tubos, sino que les deja una ostomía, o sea, se llama un clague, o el otro, el de OS, una ventana, son ventanas especiales, son marsupializaciones para eso. Entonces, la prueba de VIH siempre en todo paciente, y tener presente que esos pacientes pueden tener un ámbito de inmunosupresión, ¿sí? Y mirar a ver si tienen una neoplasia o algo. A veces debutan primero por la tuberculosis y al poco tiempo sale el cáncer, la neoplasia que tenían latente. Las tuberculosis de ósea, el mal de Pod, la geniturinaria, son de difícil diagnóstico. La pericárdica la dejan que avance. La tuberculosis fue denominada, y ya acabamos, la gran simuladora, entra con otras en la gran simuladora, y desde el año 1872 el profesor Koch sentó los postulados de esta enfermedad y de las enfermedades infecciosas. Hemos avanzado muchísimo. Vos nunca se imaginó, nosotros en esta última década, en la parte biomolecular, hemos avanzado muchísimo, ¿no? Y en la parte genética. Esa es la otra parte.
aquí hay un componente genético porque hay unos más susceptibles, pero lo más importante que se sabe es que usted puede reunir en una casa 5 personas, de esas 5 ¿a 2 le da tuberculosis? ¿Y por qué los 3 de la misma familia o no sean familiares no le da tuberculosis? ¿Sí? Muchos de ellos emparentados con familia, ¿sí me explico? Ahí hay un factor y eso, el hacinamiento, la desnutrición, el estar en condiciones de convivencia estrecha. Ya hay estudios en la Universidad de Antioquia donde muestran que son factores, eso hay que preguntarlo, y ustedes dicen, no doctor, nosotros tenemos una casita en tal lado y vivimos 15 personas, ¿cuántas habitaciones tienen? No, tenemos una sala, comedor y todo, y baño, y 2 habitaciones. ¿De a 7? Digo, sí, de a 7 dormimos. Parece mentira, pero ese es nuestro país, ¿no? Entonces nosotros tenemos pobreza y se espera que aumenten estos días, y si el gobierno o el Estado no hace las acciones y no se lleva la plata, peor. Entonces, doctores, preguntas, y si no damos por terminado, sube la monitor un momentico porque quiero hablar una cosa con ellas, y ojo con los grupos que tienen seminarios, mandarme los materiales y todas las cosas, y buen día. Ahí te va, Marcos. Hola, Zaida.